Hoy veremos los pasos para poder analizar un circuito por medio del teorema de Thevenin. Los pasos a seguir para poder hacer este procedimiento ya aparecen listados ya como se puede ver acá. Ya el primer paso ya consiste en que hay que quitar la resistencia de carga del circuito. Ya estos circuitos normalmente tienen una resistencia de carga que tiene que quitarse ya para poder empezar con el análisis de este circuito. Entonces se quita la resistencia de carga de la red. Ya después viene el paso 2, donde se marcan las terminales de la red que quedan. Ya una vez que la resistencia se quita, van a quedar dos terminales libres, las cuales se les denomina como A y B. Después de eso, se tiene que calcular la resistencia de Thevenin. Ya, pero para eso hay que ajustar primero las fuentes en cero. Ya, las fuentes de voltaje se reemplazan por cortocircuitos y las fuentes de corriente se reemplazan por circuitos abiertos. Ya. Al hacer esto, vamos a poder tener un circuito solamente con resistencias, ya, donde se va a tener que calcular esa resistencia equivalente, ya, y el resultado va a ser la resistencia de Thevenin. Después de eso viene el cálculo de voltaje de Thevenin. Ya, para eso hay que volver en las fuentes a su posición original, o sea, como estaban originalmente, ya en funcionamiento, y analizar el circuito con esa fuente en funcionamiento. Ya hay que determinar cuál es el voltaje que se genera entre las terminales A y B. ¿Ya? Ese voltaje va a ser el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Y finalmente se traza el circuito equivalente de Thevenin, ya donde se restaura, ¿no es cierto?, la resistencia RL, ¿ya? Y esa resistencia RL se ubica, ¿no es cierto?, en este nuevo circuito que es el circuito equivalente de Thevenin. ¿Ya? De esa manera podemos obtener un circuito equivalente simplificado del circuito original. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo para poder poner en práctica estos pasos. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente: determinar el circuito equivalente de Thevenin para la red con el área demarcada. Ya se refiere al área que está, ¿no es cierto?, en color celeste. Ya esa es el área de la red, ya donde no se encuentra la resistencia de carga. La resistencia de carga va a ser tratada, ¿no es cierto?, como un elemento aparte. ¿Ya? Entonces, todo lo aplicable al teorema de Thevenin se va a tener que centrar en el área demarcada. Luego encuentre la corriente a través de la resistencia de carga para los valores de 2 ohm, de 10 y de 100 ohm. Entonces, para poder aplicar el teorema de Thevenin, vamos a ver cada uno de los pasos. Entonces, aquí puse el paso 1 y 2, ya, donde en este paso eh, vamos a notar que la resistencia de carga RL ha sido removida. Ya no se encuentra presente la resistencia de carga. Por lo tanto, quedaron los terminales libres, ¿ya? Y esos terminales libres que quedan se denominan como A y B. ¿Ya? Entonces eso fue lo primero, remover la resistencia de carga. ¿Ya? Esos son los primeros dos pasos. Después pasamos al paso 3, donde tenemos que reemplazar la fuente de voltaje E1. ¿Ya? Entonces aquí es donde tenemos que cortocircuitar la fuente, ya, para poder dejarla sin efecto. ¿Ya? Entonces se cortocircuita la fuente de voltaje, ¿ya? Y eso lo podemos ver ya indicado en este dibujo. Ahí podemos ver que efectivamente se está cortocircuitando la fuente, ¿ya? Y al tener, ¿no es cierto?, en ese estado de circuito, vamos a poder determinar la resistencia de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin ya la vamos a calcular ya como un circuito en paralelo. Ya, entonces en este circuito nos quedan la resistencia R1 en paralelo con la resistencia R2. Ya, por lo tanto, la operación sería la multiplicación ya de 3 ohm de resistencia por 6 ohm,
¿ya? Y dividimos por la suma, ¿ya? Y eso nos va a dar como resultado resistencia de Thevenin igual a 2 ohms. Esa sería la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces eso pudimos determinarlo gracias a que hicimos, ¿no es cierto?, el cortocircuito de la fuente de voltaje. ¿Ya? Si hubiesen habido más fuentes presentes, si hubiese habido, por ejemplo, una fuente de corriente, hubiéramos tenido que dejar circuito abierto en ese caso. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que hacer en esta parte. ¿Ven? Cortocircuitar las fuentes en caso de que sean de voltaje o circuito abierto en caso que sean fuentes de corriente. ¿Ya? Y después de eso se calcula la resistencia equivalente de ese circuito. Entonces ahí tenemos la resistencia de Thevenin calculada. ¿Ya? Después pasamos al paso número 4. En el paso número 4 ya tenemos que reemplazar el cortocircuito por la fuente de voltaje y determinar la tensión entre los terminales A y B. Entonces volvemos a restaurar la fuente como estaba al principio, ¿ya? Y tenemos que determinar entre los terminales A y B, donde se encontraba originalmente la resistencia de carga, y ahí es donde tenemos que determinar cuál es el voltaje, ¿ya? Entre esos dos terminales. ¿Ya? Entonces para eso se tiene que usar el divisor de voltaje, ¿ya? Porque esto es un circuito mixto, ¿ya? Donde no vamos a poder conocer el voltaje, el valor directamente, pero sí podemos calcularlo. Entonces escribimos que el voltaje de Thevenin es igual, según el divisor de corriente, va a ser la resistencia R2 multiplicada por la fuente E1 y eso sumado dividido por la suma de R2 más R1. Entonces eso, si lo reemplazamos, va a quedar en los 6 ohms de resistencia multiplicada por los 9 volts de la fuente, dividido por la suma de las dos resistencias, que son 6 ohms más 3 ohms. ¿Ya? Entonces, por medio del divisor de voltaje, llegamos a la conclusión que son 54 dividido en 9. Ya eso es igual a 6 volts de voltaje. Entonces, ese sería el valor de el voltaje de Thevenin, ¿ya? Entre las terminales A y B. Entonces, tenemos los dos valores que necesitamos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a dibujar el circuito. Ya el circuito equivalente consiste en una fuente de voltaje, esa fuente de voltaje se encuentra en serie con una resistencia que es la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, la fuente, este va a ser el valor de la voltaje de Thevenin, ¿ya? Que es 6 volts. Ya esos 6 volts están en serie con la resistencia de Thevenin, ya que equivale a 2 ohms, 2 ohms de resistencia. ¿Ya? Y finalmente este circuito equivalente ya se conecta con la resistencia de carga. Esa resistencia de carga es la resistencia RL. ¿Ya? Aquí tenemos el terminal A y el terminal B. ¿Ya? Entonces por este circuito, por esta resistencia de carga va a circular la corriente de carga. ¿Ya? Entonces ese es el circuito equivalente de Thevenin.
¿ya? Entonces pueden ver que el circuito, que al principio era bastante más complejo, se pudo reducir, se pudo simplificar a un circuito que consiste solamente en una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿ya? Y eso nosotros lo conectamos a la resistencia de carga RL, que era la que habíamos sacado al principio. Entonces ahora vamos a determinar los valores que nos pedían en el ejercicio, ya que son las corrientes de carga para valores distintos de resistencia de carga. Entonces, ¿cómo vamos a determinar las corrientes de carga? Vamos a utilizar la siguiente fórmula. La corriente de carga va a ser igual al voltaje de Thevenin, ya que va a estar dividido por la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. Para una resistencia RL igual a 2 ohm, entonces vamos a tener lo siguiente, que la corriente de carga va a ser igual a 6 volts dividido por la suma de dos resistencias de 2 ohm, ¿ya? Porque estamos reemplazando el valor de RL como 2 ohm. Entonces eso me va a dar 1,5 amperes de corriente. Ahora vemos el caso cuando la resistencia de carga sea 10 ohm. Ya, si son 10 ohm, la corriente de carga va a ser igual a los 6 volts dividido por la suma de 2 ohm más 10. Y eso me da como resultado 0,5 amperes. Ya. Y finalmente la resistencia de carga para el valor de 100 ohm va a ser corriente de carga igual a los 6 volts de voltaje dividido por 2 ohm más los 100 ohm. Eso es igual a 0,06 amperes. Entonces, como pueden ver, pudimos determinar las corrientes en el circuito para esos tres valores de resistencia de carga diferentes. Entonces, este sería el ejercicio. Gracias.